Biblia que nos habla acerca del padre, cómo ser buen padre, un padre paciente, el padre permisivo. Yo en la Biblia hay de todo tipo de padre, porque así yo le diría a usted, ya, saquen el tejido, le diría a las chiquillas, porque vamos a empezar a hablar de los padres, porque van a encontrar esos padres permisivos, ese sacerdote que tenía a cargo, al cierto, del templo, y los hijos hacían lo que querían. Ahí vivían como ellos se les antojaba vivir. Pero Dios siempre nos muestra un ejemplo glorioso a imitar. Y esto sobre todo a los padres, ¿ya? Y Él nos invita a que la Escritura siempre recordemos, porque Él siempre anunciaba todo lo que estaba por venir. Y sepan ustedes que hay cosas que están por venir, hoy y en los tiempos que están por venir. Estemos nosotros, pero Dios va a seguir actuando y obrando. Y hay un texto que rescataba y que hoy día también me hacía sentido. En la Escritura dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No se preocupe de buscar texto bíblico. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Entonces nos dice, y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando nosotros miramos desde esta estructura el pensamiento bíblico, lo vemos siempre como la identidad que nos muestra un ejemplo. Dice, ahora vosotros sois hijos, como este que es hijo del Espíritu, ¿verdad? Y Él nos enseña a cómo Él se relaciona con el Creador. Gloria nos decía que este Abba Padre, es como el hablar de los bebés. Todos esperamos, ¿cierto? Y nosotras las madres sabemos que por más que le digamos, aquí está mamá, ¿qué es lo primero que dicen los niñitos? Pero, ¿viste? Claro, eso es lo primero que dicen. Bueno, nosotras también, hoy que somos madres, en un momento fuimos bebé y lo primero que dijimos, Entonces, cuando uno ve desde esta estructura, dice, si siempre Dios, en la intención de Dios, Él ha querido relacionarse con nosotros como criaturas, ¿cierto? Como hijos de Dios. Entonces, nuestro sentir siempre está en ser como Cristo relacionándose con su Padre. Y este que estaba en el Espíritu decía Abba. Y este Abba es nuestro balbucear. Es algo que nosotros como mamá, y creo que a los papás, como este papá que nos figuraban en el cuadro plástico acá, cuando digo cuadro plástico, las chicas me entienden porque es como una palabra media antigua, ¿ya? Media antigua. La palabra, aclaro, la palabra antigua. Antigüedad acá no hay. Entonces, claro, lo miramos y veíamos a este padre súper agobiado, ¿cierto? Que no sabía por qué lloraba la guagua y qué sé yo. Pero nosotros como mamá siempre vamos identificando esos sonidos y este balbuceo. Pero hay alguien que conoce tu balbuceo y mi balbuceo. Ese Abba Padre que sale del interior, ese que se relaciona con el Espíritu. ¿Y por qué estoy dándole todo estos ejemplos? Porque vayamos reconociendo esta imagen de papá que la Escritura nos muestra, ¿verdad? Y Pablo se refiere, dice, a algo más que nos viene a través de la fe en Cristo y que nunca habíamos podido lograr por medio de las obras de la ley. No entendíamos estas cosas bajo la ley, sino que estas cosas las entendemos cuando somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu es revelado en nuestras vidas, podemos entender que nos podemos relacionar con este papá a través del Espíritu. Y los vamos caminando con Él, conociéndole a Él cada día, ¿ya? Esta es nuestra posición como hijos de Dios. Cuando comenzamos nuestra vida, ¿cierto? Como creyentes, porque quiero decirle que aunque el pastor y la pastora juntos hayan procreado sus vidas, ¿dónde está la Jocelyn? Allá está la Jocelyn. Estos papás, ¿cierto? Te trajeron a la vida, pero tú tuviste que tener tu propio encuentro con el Eterno y comenzar a balbucear este Abba Padre. Ese mismo que escuchó papá, ¿cierto? Pero cuando tuviste este encuentro y cuando cada uno de nosotros tenemos ese encuentro, no nos otorga por la posición que tenemos,
si somos hijos del pastor. No nos otorga esa posición. Tenemos que tener este encuentro con Él y conocer a este Padre y ser esos hijos que vamos relacionándonos con Él. Y vamos descubriendo en el papá tantas cosas que podríamos decir de este papá. ¿Qué podríamos decir? Que papá es glorioso, misericordioso, educador, disciplinador, que está con nosotros conforme a la Escritura todos los días, que va con nosotros, que viene con nosotros. Cantamos porque Él nunca nos suelta, porque así lo dice, porque yo te sostengo con la diestra de mi justicia, jamás te dejaré caer, así nos dice el Señor. Entonces, esa es la relación que vamos teniendo con Él y lo vamos conociendo como hijos de Dios. Entonces, siendo un hijo de Dios, podemos tener privilegios. Somos los que podemos llamar y dice que se nos oirá. Podemos golpear y se nos abrirá. Mire, vamos entendiendo lo que va significando ser hijo y relacionándonos con el Padre, ¿ya? Esta es nuestra experiencia de hijo de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí hay alguien que da testimonio en nuestras vidas. Y ese es el Espíritu del Señor. Y así conocemos, ¿cierto? Vamos conociendo a este papá que nos muestra a través de las Escrituras, ¿verdad? Para ir entendiéndolo. Él marca nuestras vidas de tal manera y podemos levantarnos aquí y decir lo que Dios Padre ha hecho con nosotros, porque Él es el que marca nuestras vidas. Se mostró en nuestras vidas en el momento más difícil, donde creía yo que era imposible salir de la situación, más Dios me dijo, vos no estás sola, yo estoy contigo. Todos habían ido, ¿cierto? Pero Él vuelve y me dice, no estás sola, yo estoy contigo, yo soy tu ayudador, yo te sostengo, yo voy contigo, así, ¿ya? También en nuestras vidas vamos entendiendo en el proceso en que nos vamos desarrollando, en que vamos creciendo. Nosotros crecemos emocional, crecemos espiritualmente, crecemos físicamente, ¿verdad? Y Él va con nosotros y no nos deja, ¿ya? Y vamos recibiendo ese ejemplo de vida. Pero vamos a ir aterrizando este ejemplo a la realidad in situ de hoy día, ¿ya? Donde los que están aquí, levanten su manito, los que son papás. Todos. Porque yo allá veo a alguien, allá está el mejor papá. Bueno, después de mi papá, el mejor. Sí. Bueno, ahora quiero hablarle a ustedes. Levanten las manitos los que son hijos. Fui, pero soy hija del Eterno. Amén. Pues entonces vamos a hablar de nosotros, cómo nos hemos ido relacionando con esta imagen de papá, para ir entendiendo cuál es nuestra primera imagen, ¿cierto? Con esta del Padre, del Eterno, el que no tiene principio ni fin, el que todo lo llena, todo lo suple, donde hay ahí, Él está siempre. Ese papá. Ya quisiéramos que nuestros padres hubiesen tenido este símil para muchos, porque debemos tener claro que hay papás y papás, ¿cierto? Y eso es una realidad de muchos, hermanos. Tal vez tú tienes el privilegio de tener ese que llamamos, y todo lo que escuchamos acá, ¿cierto? Una imagen ideal de papá. Papá bueno, papá apañador, papá que siempre está, el que te acompaña, el que te cuenta el mejor chiste, el que, aunque hayan momentos malos, él siempre, oye, sí. Decía yo, wow, nosotros somos una iglesia que tenemos este privilegio, que nuestros hijos se levantan para honrar y reconocer, ¿cierto? Pero ¿es la realidad de todos? ¿Estaban todos aquí los que querían decir algo? ¿Está aquí a lo mejor ese que quería decir, mi papá? Y agradezco tener el papá porque puedo estar aquí. Pero mi papá fue un golpeador. Mi papá fue grosero al tratar conmigo. En fin,
Pero es una realidad, hermanos, que nosotros también tenemos en nuestra iglesia. Y aquí, en medio de nosotros, tal vez haya alguien que haya vivido, que esté pasando, pero Dios hoy día quiere mostrarnos esa imagen de Padre que queremos. Y tú puedas entender que Dios siempre, si no está presente aquí ese papá que te trajo a la vida, quiere que lo mires a Él, el Padre eterno, el que cumple todas sus promesas. Por eso que hoy quiero hablar de este papá terrenal. Y yo decía, yo no tengo papá. O sea, mis hermanos y yo no tenemos papá, porque el papá ya está en los brazos del Señor. Pero me hubiese gustado a mí mucho que alguien también hubiese ministrado nuestras vidas con un mensaje para nosotros, hablándonos acerca de nuestro papá. Y sabe, yo entendía, decía, Señor, y es, como le decía, yo por lo general no me pongo nerviosa de estar acá, pero hoy es un día distinto, diferente, porque siento el peso de tener que ministrar vidas y realidades, ¿ya? No todo es perfecto, hermano. Las iglesias no son perfectas. Alguien un día oí, dice, porque cuando tú llegaste ya la hiciste perfecta. Era una iglesia perfecta, pero llegué yo y la imperfeccioné. Claro, porque yo traigo una imagen en mi vida y tengo actitudes que fui aprendiendo, que fueron siéndose propias de mí, y eso tiene que ver mucho cómo fui formada. ¿Y quiénes forman nuestra vida? Nuestro papá y nuestra mamá. Pero hoy día vamos a hablar de Elpo. Me sale chileno. Porque soy chilena. Y si es chilena es buena. Ya. Bueno, a ver, ¿quién dijo algo? El papel del padre es una responsabilidad otorgada por Dios, queridos papás. No es que usted dijo, no, yo voy a ser papá en esta vida. No. Eso trae una responsabilidad espiritual. Los que somos espirituales tenemos una responsabilidad espiritual sobre sus hijos. El padre es tan bendecido por Dios que Él mismo se muestra para con nosotros como un padre, y a ustedes les muestra ese símil con quien medirse. A veces los padres andan luchando, midiéndose con el de al lado. ¿Ah? No, es que yo con mi hijo, yo con mi hija, no, yo no soy como el papá de los otros niñitos, no, yo como papá de él, yo haría eso. O sea, a ver, dígame si alguna vez no ha estado en esa posición. No, si yo fuera el papá del niñito, yo le habría dicho, ya. Dios quiere que hagamos ese mismo símil, pero mirándolo a Él. Eso quiere Dios, que le mires a Él. Y dejar de hacer críticas innecesarias. Hablo esto, ¿sabe por qué? Porque son cosas que evitan que este padre pueda ir creciendo y desarrollándose. La crítica estanca. Cuando me pongo a mirar al que está al lado, no crezco en lo que Dios quiere que yo tenga que crecer. Dios sabe de lo que tienen necesidad los hijos. Por eso levanta un padre que tiene esta imagen, y esta imagen es divina. Sabe que el diccionario dice una definición de padre. Hay 2 definiciones y me gustó. Dice varón, la primera definición dice, ¿qué es un padre? ¿Es un varón o un macho que engendra? Y lo otro, cabeza de una descendencia, cabeza de su hijo, cabeza de su familia. Wow, y cuando lo leí dije yo, uy, se detuvieron a pensar en eso, dije yo, se me volvió a apretar el estómago. Eso. Padre, eres no solamente un varón que ha engendrado hijos, eres cabeza de tu familia, cabeza de tu hijo, donde tus hijos están siendo formados, ¿ya? Y como les decía, no para estarnos, ustedes como papá, comparándose con otros. Dios desea que puedas convertirte en ese padre que es cabeza de una descendencia, de una familia. Porque un padre
Perdón. Un padre debe ser un pastor. ¿Yo pastor? Yo pastor no, si el pastor es el pastor de la iglesia, él es pastor. ¿Ya? Pero Proverbios 27:23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ser diligente quiere decir que seas preocupado. Y preocupado, no solamente mirar una previa mirada en lo cual hay que ocuparse, sino que ocúpate siempre, siempre, siempre de mirar y cuidar por tus rebaños, por cuidar por tus ovejas, por cuidar por tus hijitos. Sé siempre diligente. No cuando tenga tiempo, no después, ya voy a parafrasear cosas que si hay alguno que se siente identificado, mera coincidencia. No después que juegue Chile, ahí veo. Después que vea el boxeo, después de cualquier otra prioridad. Sé diligente, apúrate en cuidar. Que no vengan después y nos llamen por teléfono y nos digan, o te digan a ti, papá, ¿conoces este nombre? Necesitamos que puedas pasar por el retén a retirar a tu hijo. Alguna vez le dije a mi vecina: vengo para decirte que vi a tu hijo en tal situación. Sé que es triste y doloroso, pero no, si no lo sabes, no quiero mañana oírte decir yo nunca supe. Hoy vengo para decírtelo. Me gustaría que el día de mañana, si tuvieras a uno de los míos en situación extraña de algún tipo, también vinieras y me lo dijeras. No que mañana yo tenga que decir, nadie me dijo, no me di cuenta. ¿Sabe? Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Siempre, porque Él cuida su rebaño. Él tiene cuidado de nosotros. Y Él va a levantar voces de alerta y va a decir, pon atención aquí, porque Él tiene cuidado de nosotros. Papá, cuida tu rebaño. Sé diligente. Ocúpate en cuidarlo. No solamente preocúpate. Ocúpate en cuidarlo. El padre es el pastor de su hogar. Sus ovejas son sus hijos. Y el versículo nos dice que tenemos que conocer el estado de nuestro rebaño, de tu rebaño. El pastor de las ovejas sabe cuáles están débiles. El papá sabe cuando sus hijos están débiles. El papá conoce el silencio de sus hijos. El papá conoce el llanto silencioso. ¿Sabes, Díaz, tú que nuestros hijos muerden sus almohadas de noche, silenciando su llanto para que nadie los oiga, porque están pasando premura? El pastor conoce sus ovejas. Cuida tu rebaño, cuida tu rebaño. ¿Sabe que el papá, como pastor de oveja, lo vimos hace unos días en nuestras clases, tiene que oler a oveja, tienes que oler a hijo? Tu postura de cabeza no te distancia de tu hijo. Tu postura, tu condición de jefe de familia, de cabeza del hogar, de padre de tus hijos, tiene que acercarte a ellos y tú tienes que oler a ellos. Tienes que oler a una herida que lleva tiempo en su corazón, en sus almas, en su cuerpo físico, que a lo mejor se está gangrenando. Tú tienes que oler a eso. Porque es la única manera que vas a entender el dolor, la circunstancia, la condición de tu hijo. Tienes que oler a soledad. Tienes que oler cuando tus hijos se estén ensuciando, sus pastos no sea un pasto verde que le dé reposo, sino que a dónde se han ido, han encontrado pestilencia para sus vidas. ¿A qué hueles, papá? ¿Estás oliendo a oveja? Cuida tu rebaño. El Señor es bueno
y en su misericordia siempre, siempre tiene algo para nuestras vidas. Nunca nos deja. Este pastor también es amigo de sus hijos. Usted sabe que hay padres y padres. Y había un padre que lo destaca en la Escritura, y hay una relación de papá y hijo que también se destaca en la Escritura. En el libro de Samuel, el profeta escribe acerca de Saúl y de Jonatán. Saúl se equivocó mucho, como tú. Cometió muchos errores, como tú. Como tú, papá. Y la Escritura dice así: amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Es cuando tú oyes que los hijos pueden decir de su papá: mi papá siempre estuvo, él estuvo siempre conmigo, me acompañó. Mira, ellos hacían fuerza entre sí, se sentían valientes y valerosos y podían hacer frente a millares. Pero Saúl le dio malos ejemplos. Él no actuó como debía actuar. Pero recuerda, papá, tú marcas las vidas de tus hijos. Y así fue la muerte entre ellos. Debemos procurar ser el padre que anhelan nuestros hijos. Y tú debes ser el padre que anhela tu corazón, el padre que te mira desde arriba. Me gustó cuando llegó el director de deporte acá a darle nuevas instrucciones a estos papás. Y es verdad. Hice un acróstico, si no se han dado cuenta. Comencé con la P de pastor, con la A de amigo, y ahora voy con la D de director. Del director del futuro de tus hijos. Del director de la proyección de vida de tus hijos. Tal como un director de cine que necesita actores para ir desarrollando su película. Tu papá eres el director de la vida de tus hijos. Llegará el momento en que ellos vivirán sus propias experiencias, vivirán su propia película, su propia historia de amor, su propia desilusión, la vivirán. Pero han pasado por la mano del mejor director. Y lo que hayan vivido será para sus vidas una obra maestra. Y seguramente cuando hayan vencido recibirán su Oscar y serán premiados. ¿Verdad? Eres el director, tú diriges la vida de tus hijos, tú las encaminas, tú las alineas. Y si no te gustó, tú lo traes de acá, lo sientas ahí y le dices: oye, esto es lo que yo quiero, porque esto es lo que yo estoy soñando en mi película, porque es mi sueño. Soy yo el director de esta película, tal cual hace el director de deportes. No le va a servir a este director de deporte a alguien que no le guste correr, que tenga malos hábitos, ¿ya? Entonces los hijos necesitan tu consejo, porque serán protagonistas de su propio film, o deberán jugar su propio partido. ¿Y qué queremos nosotros? Que cuando nuestros hijos estén en la competencia, salgan victoriosos. Sean los winners. Entre cualquier batalla, ellos sean los ganadores, los que honren, los que digan: valió la pena el esfuerzo. Entonces, para llevarlo al éxito, necesitan, papá, de tu sabiduría. Quique decía: con sabiduría debemos guiar a nuestros hijos. Llegué a la R de responsabilidad. Eres responsable en todo.
El libro de Timoteo dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, el tal ha negado la fe y es visto peor que un incrédulo. Decimos amar a Dios, decimos servir al Señor. Recuerden que esta es la imagen que tú estás desarrollando en la vida de tus hijos. Ellos se miran en ti, tú eres su espejo y el espejo en este momento está mostrando la responsabilidad. Los hijos no comen de tu apellido. No, yo soy Pérez Cotapo, así que lléneme el carro del supermercado y coloque harto. ¿Qué le gusta a los jóvenes más que nada? Eso, las ramitas, las papas fritas, ¿verdad? Los jugos con harto azúcar y todo eso, las energéticas. Bueno, todo eso, pero no compramos con el apellido, no se compra. La señora no va al supermercado diciendo soy esposa de, ya. Entonces el consejo de Pablo dice que debe entender eso. Un padre responsable provee. No, es que yo le leo todos los días la Biblia, esa es mi responsabilidad. Yo lo acuesto, yo lo llevo a dormir. No, tienes que ser un proveedor. Pablo nos muestra la importancia de cuidar a tu familia y proveer lo necesario para ellos. Debes ser un modelo a seguir y estar dispuesto a sacrificar tus necesidades personales en beneficio de tus hijos. ¿Cuántos papás dicen amén? Amén. Sí, no habrá este mes una suscripción especial a ESPN. Veremos fútbol del pasado, no en vivo, ¿verdad? Te enterarás primero por Google quién ganó y perdió, después hay que ir a ver el partido, ver si ya sé quién ganó. ¿Lo vas a ver en vivo? ¿A cuesta de qué? ¿De sacrificar qué? Eres responsable, eres el proveedor de tu familia. Recuerda que estás siendo el modelo especial para tus hijos. Y llegué a la E. Especial para tus hijos. Y vosotros padres, y aquí me acordé de Kiki otra vez, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa mamá no me moleste? ¿Ustedes creen? Perdón, vuelvo al rol. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Y estos hijos, ¿ustedes creen que el Señor le está diciendo que el papá a ustedes no los moleste? ¿Ah? Que no lo pellizque, pórtate bien. Oye, pues los papás podemos pellizcar, no crea que no. Lo autorizo. Pórtate bien. No provocar a ir a los hijos significa que cuando los padres permiten que sus propias emociones y comportamientos negativos influyan en la forma en que crían a sus hijos, pueden provocar en ellos una respuesta negativa, rechazo, menosprecio, maltrato. Eso te está diciendo, papá, cuando tú vengas molesto de tu trabajo, con una carga especialmente negativa porque te frustraste con tu jefe, el señor del metro o del micro se demoró, había un taco inmenso y tú llegaste a la casa y los niños saltaban, gritaban felices de verte y tú pensaste que era un berrinche, porque como venía berrincheando por todo el camino, pensó que se encontraba con otro berrinche en casa. No provoquéis a ira. No contristéis el espíritu de tus hijos. Eso es no provocar. No es que nosotros como hijos no queramos que los papás vengan a ponernos las cosas como corresponden. La palabra disciplina significa entrenamiento para el carácter en lugar de la malentendida corrección. Nosotros culturalmente conocíamos la corrección o el castigo o la disciplina
con alguien que te mostraba una correa, con alguien que mostraba un zapato, con alguien como yo que tiraba la chalupa. Siempre iba a los fuegos para ver si me ganaba un osito y le tiraba con el dardo, nunca le apuntaba. Pero ¿qué puntería tenía? Con una chalupa. Así. Eso no era disciplina. Esa era descarga de mi frustración. Y la frustración y la rabia es una energía contenida. Entonces ahí yo entendía por qué cuando la tiraba, la apuntaba. Mi energía contenía, mi rabia contenía, mi molestia contenía. Iba tal que le daba. ¿Dónde le daba? Siempre acá. Pero eso no es disciplina. La disciplina es la corrección, ¿cierto? Un entrenamiento para el carácter de tus hijos. Estás entrenándolo para la vida. Para la vida. Entonces, los padres que enseñan a sus hijos cómo comportarse adecuadamente y les guían para que crezcan en el carácter adecuado, ¿saben lo que están haciendo? Están aplicando la disciplina de manera efectiva. Cuando tú veas que tus hijos buscan al Señor primeramente, que nadan cuando están en conflicto, cuando desean que el Señor les respalde, cuando quieren ver resultados en sus vidas, en ese ejercicio espiritual, siéntete honrado. Cada vez que veas a tus hijos doblar rodilla, invocar el nombre del Señor, has hecho disciplina, has hecho un verdadero trabajo paulatino, porque esto no se aprende de un día para otro, hermanos. Nosotros queremos que nuestros hijos crecieron y ellos se convirtieron en los ministros deseados de nuestro corazón. Ellos tienen que vivir sus propias vidas y en esta propia vida ellos están viendo la imagen paternal de este Padre que lo está formando. La amonestación del Señor, cuando habla aquí, y amonestación del Señor, dice, esto significa enseñarle los caminos de Dios, ayudándole a entender su amor, ayudándole a entender su verdad, ayudándole a entender su palabra. Dice, cuando los padres introducen la verdad de Dios en la vida de los niños, están estableciendo las bases para una vida llena de propósito y significado. Instruye al niño, ¿cuándo? ¿Cuándo? Siempre, hermano, instruye al niño en su camino, ahí desde pequeño. El pastor Sergio un día puso un ejemplo enseñándonos cómo somos cuando niños. Dice, tú coloca a un niño que está caminando por la vereda y acá pasan los carros, los autos. Él va a tener la tendencia natural de irse ¿a dónde? ¿A dónde están los autos? Es nuestra tendencia natural. Instrúyelo desde niño, enséñale el camino desde niño. ¿Cuál es el camino? El que a ti te ha convenido. Porque ese espejo está mirando. Te ha convenido estar en la casa de Dios, servir al Dios eterno, al Dios fuerte, al Dios todopoderoso. Ese mismo Dios que se acercó a ti en el camino para venir en pos de ti, para encontrarte donde te encontró papá. ¿Dónde te encontró? ¿Con olor a qué? Solo tú sabes. O las veces cuando te encontraste con Él y lo recibiste en tu corazón sin tener tal vez nada de qué avergonzarte. Pero un día te apartaste y fuiste y comiste tal vez en el chiquero de los cerdos y algarrobas tuviste que comer. Bueno, tu Padre Eterno fue por ti. Y no le importó que estuvieras hediondo a cerdo, a barro de cerdo ahí. Como no le importó encontrarte en el camino. Ni cuando te quedaste atascado en alguna rama por ahí. Él siempre fue por ti. Siempre fue por ti. Como papá, puedes tomar muchas medidas para asegurarte de que los hijos no se rebelen, de que los hijos sean disciplinados y apelaremos a la amonestación del Señor. Pero yo me voy a quedar con la primera letra del acróstico.
papá, padre, pastor. ¿A qué hueles? ¿Hueles a oficina? ¿Hueles a pasto? ¿Pero a pasto de cancha de fútbol? ¿A qué hueles? Y esta es la reflexión para ti. ¿Quieres oler a hijo? Yo como mamá todavía coloco mi nariz debajo de la oreja de mis hijos y para mí siguen teniendo olor a bebé. Y yo conozco el olor de mis hijos. Sé que papá los ama profundamente. Y ellos tienen el mejor papá que pudieron haber tenido. Yo tuve el mejor papá del mundo, mi papá. El que con todas sus carencias olía a madrugada conmigo para que yo aprendiera, para que yo no me durmiera antes de ir a un examen médico, para que yo aprendiera a coser. Él me hacía la mejor tostada. A mí no me queda igual. La tostada de él era la mejor. Y hoy extraño a papá, como la Bibi y como todos aquellos que no tenemos a nuestro papá presente. A él le gustaba oler a sus niñas. Levantarnos, perfumarnos detrás de la oreja y la nariz. Hoy yo perfumo detrás de la oreja y la nariz. Soplo el vapor del agua cuando estoy sirviendo el té. Y lo siento. Y lo veo. Llamo a mis hijos y siento papá. Papá olía a sus niñas. Si te has olvidado a oler a tus hijos, si ya no hueles, ni sabes, ni conoces a qué huelen tus hijos, el Señor no te acusa, no te apunta, no te señala, te vuelve a mirar como papá y tú vuelves a ser su hijo amado. Y Él te vuelve a decir, mírame a mí. Y Él se muestra como un Dios de amor, bondadoso, misericordioso, y que vuelve a venir a ti. Ahí, no, de que no, Señor, este lugar tú no puedes. Sí, ahí Él viene, ahí viene. ¿Cuándo? Cuando tú le llames, en cualquier momento. Ponte en pie.